Estoy en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 25. Lucas 10, 25. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. A modo introductorio quiero decirle que Jesús no está hablando con cualquier persona. Jesús está hablando con un intérprete de la ley, según el verso 25. Y cuando la Biblia menciona a un intérprete de la ley, está hablando del más alto rango religioso que existe. Esta persona conocía lo que usted tiene del Antiguo Testamento, pero los judíos, aparte de tener los 10 mandamientos, tenían 613 mandamientos. ¿Cuántos? Hay que saber 613 mandamientos, ¿verdad que sí? Ellos eran impecables. Le voy a contar algo que le parecerá una exageración. En aquel tiempo no había imprenta, no había computadoras. Estaban los que se llamaban copistas. Y ellos tenían que copiar el texto sagrado de un pergamino a otro, y cuando hubieron copiado lo que nosotros hoy tenemos como un versículo o un capítulo, ¿sabe qué hacían para asegurarse de la legitimidad del texto? Contaban las letras, y en la sumativa ambos textos tenían que coincidir. Si por una razón se habían equivocado en una coma o en un acento, ¿sabe qué hacían? Hacían una ceremonia de lavado bautismal y volvían a escribir todo de nuevo. Cada vez que se equivocaban representaba que ellos tenían que ir a lavarse porque se sentían inmundos, porque habían fallado a la palabra de Dios. Claro, usted dirá, eso no es un extremismo, eso no es ya un fanatismo
Posiblemente, pero conocían la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra del Señor con esa pericia? Mira al de al lado y dígale, ¿vos? Eran celosos de la ley. Eran hombres de la palabra. Por eso no tenemos que subestimar el texto. El verso 25 es extraordinario y yo podría hacer un mensaje solamente de ese versículo. Pero no es de lo que quiero hablar en esta noche. Se le acercó un intérprete de la ley, una persona que sabía mucho a Jesús y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Bueno, sí, era un religioso, era un fanático, pero ¿sabe qué? Creía en la vida eterna. Y no hay cosa más maravillosa que creer en la vida eterna. ¿Cuántos creen en la vida eterna? Claro que sí. Porque si usted que ya pasó cierta edad y está en la edad adulta, ya pasó la juventud, la adolescencia y toda esa edad de oro tan preciosa que a todos nos tocó vivir en algún momento, por eso los que lo tienen disfrútenla y bien, sabemos que los días se pasan volando, que los años se van rápido, que uno ya quisiera dejar de cumplir años. ¿A cuánto le pasa eso? Uno ya se mira y ya se ve como que quedó una fotografía caminando, ¿sí o no? Quedó en el tiempo. El hombre dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Porque llega un momento en la vida donde ya los jóvenes dejan de ser jóvenes y ya uno se empieza a cuestionar de qué modo puede prolongar su existencia. Es el gran interrogante del hombre. Querer prolongar su existencia. Mire ese famoso hombre de Estados Unidos, empresario de los juegos, Walt Disney. Él, de algún modo, adinerado como pudo y apoderado de tantos bienes y de tantas riquezas, dijo, ¿de qué manera me puedo prolongar? Congelándome. Y está congelado. Y cree que alguna vez alguien en algún momento de la ciencia inventará algo que lo hará revivir. Un absurdo, pero no es un acto, no es más que un acto fallido de cómo querer aferrarse a la vida. Por eso es que los faraones también se hacían embalsamar. Porque creían en la inmortalidad y en la vida después de la muerte. Y creían que se iban a convertir en futuros reyes de imperios. Se les sacaban las vísceras y quedaba solamente el cadáver momificado. De hecho, José fue hecho una momia también. José, el hijo de Jacob, el patriarca, cuando fue sacado de Egipto. El hombre quiere prolongar la vida de alguna manera. Y este intérprete de la ley dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cuántos quieren heredar la vida eterna? Bueno, tiene suficiente a Jesucristo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero la pregunta capciosa del religioso a Jesús fue, ¿haciendo qué cosa? Para tentarle, dice el texto. No... Permítame que sea escueto con esto, pero cabe destacar que ellos creían en las obras, que haciendo buenas obras iban a ganar el favor de Dios y por ende la eternidad. Tenían el concepto de obras enquistado en la mente. Ellos vivían haciendo buenas obras. Ahora, el título de mi mensaje es, la ley no alcanza. La gracia sobra. ¿Se anima a repetirlo conmigo? La ley, la gracia. Claro que el texto no está hablando específicamente de la ley y de la gracia, como dos principios antagónicos. Claro que no. Está hablando de un hombre que cae en desgracia, en infortunio, y alguien va y lo socorre. Jesús está hablando de el amor en la práctica. Jesús está hablando de la hospitalidad. Jesús está hablando del sentimiento altruista, de ser un filántropo en la vida, ayudar a los pobres, darle al necesitado, no soltarle la mano al que está pasando un momento difícil. Ese es el tema central.
Pero déjeme exponerlo en esta noche de tal manera que usted salga enriquecido y que salga corriendo a buscar a los desahuciados de esta vida. Dice que Jesús se encuentra con este intérprete de la ley, lleno de libros, el hombre, en su cabeza, lleno de teología, lleno de comentarios, era un teórico de Dios. ¿Conoce personas así? Que pueden explicarle y detallar el carácter de Dios de una manera extraordinaria, pericial, ávidos con la lengua, verborrágicos a la hora de describir las maravillas de Dios. Pero hay muchos que simplemente pueden tener un Dios teórico y no tener una fe práctica. Y vamos a ver que la ley, en este caso, que representa al intérprete de la ley como concepto meramente abstracto, algo que tengo para regirme en la vida y ya está. Una religión que persigo, principios que trato de poner por obra, pero le estoy hablando a nivel intelectual, disociado del corazón y de los sentimientos en el que uno debe llevar a Dios. Por eso el primer punto le puse la ley y sus limitaciones. ¿Para qué fue dada la ley? Dice todo el Nuevo Testamento que la ley fue dada únicamente para que el hombre se diera cuenta de que es pecador. ¿Está bien? Ahora, note usted, la ley y sus limitaciones, el verso 25, por ejemplo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Parece ser que la ley no le alcanzaba. Parece ser que el mero hecho de conocer los mandamientos y demás le causaban a él una insatisfacción interior. Y lo mismo puede pasarle a usted, que aún conociendo la Biblia, que aún siendo un perfecto religioso, que aún viniendo a la iglesia y no faltando ningún culto, aún así siente una insatisfacción interior. Y en el análisis introspectivo, solitario que usted puede hacerse, ese examen y ese análisis de conciencia que cada uno nos hacemos, decimos, pero parece que me falta algo, que no logro agradar a Dios. ¿Cuánto le pasa? Era la insatisfacción de este hombre. Entonces uno quiere tapar esa insatisfacción haciendo cosas para querer comprar la voluntad de Dios, pero es imposible. Por la ley ninguno será justificado, dice el libro de Romanos. Por lo tanto, intérprete, los títulos no alcanzan. Ser intérprete de la ley, ser brillante en el magisterio de la palabra, no alcanza. El hombre quería seguir indagando cómo hacer para alcanzar la vida eterna. Verso 26, la ley y sus limitaciones. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Conocer la Escritura no alcanza. Lo acabo de decir en el punto anterior. En el verso 27 también vemos que hay algo que tampoco alcanza. Verso 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti. Manda a amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí o no? Ese es el primer mandamiento y el más importante de toda la ley judía. Pero le voy a decir algo tremendo. Amar a Dios no alcanza. Se lo voy a decir de nuevo. Amar a Dios no alcanza. Dijimos, ser intérprete, los títulos no alcanza. Conocer la Escritura no alcanza. Amar a Dios tampoco alcanza para heredar la vida eterna. Porque podemos amar mucho a Dios, amarlo, adorarlo. Sin embargo,
Nadie creo que aquí reniega de Dios. Nadie quiere ofender a Dios, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué? Los cementerios están llenos de buenas intenciones. La viejita de la esquina de mi casa, que tiene todas las virgencitas y los santitos y todos los días va y le prende la velita, ella ama a Dios. Pero si no entra por la puerta que es Jesús, ya sabe cuál es el destino de ella. La abuelita que reza el rosario en tu casa, o que te enseñó a besar la estampita, amar a Dios no alcanza. Si con el hecho de amar a Dios solamente heredáramos la vida eterna, sería brillante. ¿Cuántos creen esto? Pero le voy a decir algo más escandaloso todavía. En el verso 31 y 32, dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Qué era que veían estos hombres? Un tipo tirado, un hombre en desgracia, una persona en infortunio. Pero pasaban, lo miraban y seguían su camino. Es que estar cerca de la necesidad, convivir con la miseria, describir cómo está hoy la sociedad, no alcanza. Conclusión hasta aquí, la ley te deja tirado. Desde el aspecto de la práctica, también desde el aspecto espiritual. Nada de esto te lleva a la vida eterna, ni te libera del pecado para con Dios. Todos podemos caer en desgracia. Ahora, fíjese lo que dice el verso 30. Respondiendo Jesús, y para dar un ejemplo, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le vino todo lo que le vino. Un hombre descendía. Dígale al del lado suyo, un hombre que descendía. Claro que en el texto está hablando de que descendía geográficamente de una ciudad a otra. Pero déjeme ponerle un poco de brillo a la expresión. Déjeme alegorizar esta frase, un hombre descendía. Y déjeme ponerlo en los términos del descenso, y no estoy hablando de ningún equipo de fútbol en particular, el descenso te cuesta caro. Diga conmigo, el descenso cuesta caro. Y hablando en términos espirituales, ¿qué es el descenso? ¿A qué me refiero cuando digo un hombre descendía? ¿A que dejó el altar? Claro que no dice eso el texto, lo estoy aportando yo, en modo alegórico. Cuando una persona desciende, espiritualmente hablando, es porque dejó la oración. Cuando una persona deja la oración, desciende, porque la oración te eleva. Al dejar de orar, ¿qué pasa? Cae tu vida espiritualmente, se derrumba. ¿Qué otra cosa hace que nosotros descendamos espiritualmente? Dejar la lectura y la comunión con la palabra. ¿Qué hace que un hombre o una mujer, por tal género, descienda espiritualmente? Que se deje de congregar. Cuando dejaste de congregarte, cuando dejaste el servicio, empezás a enfriarte. Cuando empezás a priorizar cosas fuera de las que te mantienen en contacto con Dios, tu vida espiritual comienza a caminar en un descenso en el cual no te das cuenta. ¿Sabes cuándo te diste cuenta? Cuando ya estás allí abajo y mirás que otros están allí arriba. Y se apodera de tu vida un espíritu de juicio, de crítica hacia los demás. Es que los demás te pasaron y vos quedaste allí abajo. ¿Se está entendiendo? Si hay alguien que tenía la intención de dejar alguna de estas cosas, hoy ya desista, por favor. Después de esto desista y comience a ascender de nuevo. ¿Me está entendiendo?
Cuando dejas la iglesia, cuando dejas de congregarte, cuando dejas la palabra, cuando dejas la oración, ahí un hombre desciende espiritualmente. Ahora, hay dos ciudades que menciona el texto. ¿Me sigue, por favor, verso 30? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a... Y las ciudades en términos espirituales y su geografía también tienen un mensaje que decirnos. De más está decir que Jerusalén es una ciudad física, literal, tangible. Uno puede ir hoy a visitar Jerusalén. Pero la Biblia menciona Jerusalén física, pero también Jerusalén en términos espirituales. Isaías va a decir, venid y subamos al monte de Sión, Jerusalén, porque de allí saldrá la palabra de Dios y allí se nos enseñarán los caminos. La Biblia menciona en el libro de Apocalipsis, los últimos capítulos, la nueva Jerusalén, que es donde vamos a habitar todos los santos. ¿Cuántos van a estar ahí? Hablando de Jerusalén en términos espirituales, es el clímax espiritual al que todos queremos llegar. ¿Qué decir de Jericó? Cuando la Biblia menciona Jericó en sus primeras etapas, antes se llamaba Ciudad de las Palmeras en el libro de Éxodo, pero en Josué, en el capítulo 6, cuando Josué entra a la tierra prometida, ¿cuál es la primer ciudad que confronta? Jericó. Inexpugnable. Los muros. Jamás nadie había podido conquistar esa ciudad por la altura y la dimensión que tenían, esas murallas, la cual al grito de los sacerdotes y las bocinas que tocaron por orden de Dios, no hicieron una explosión, sino una implosión, cayendo los muros hacia adentro. ¿Cuántos recuerdan ese episodio? Qué extraordinario. Al grito del pueblo de Dios, los muros. Entonces, cada vez que hablamos de Jericó, hablamos de una fortaleza. Hablamos de un lugar inexpugnable en el cual Satanás tiene jurisdicción. Lo que estoy queriendo decir, en otras palabras, es que la persona desciende de Jerusalén a Jericó, está saliendo del cielo y está terminando en la esclavitud de nuevo, bajo el dominio de Satanás, bajo la maldición de esa ciudad a la cual Dios dijo, destrúyanla y no toquen nada porque es maldita. ¿Me está entendiendo? Hablar de descender de Jerusalén a Jericó es hacer una antítesis. Jerusalén significa lo de arriba, Jericó significa lo de abajo. Siguiendo con mi antítesis, sería Jerusalén el cielo, Jericó la tierra, Jerusalén sería el espíritu, Jericó sería la carne, Jerusalén sería la libertad, Jericó sería la esclavitud, Jerusalén sería la santidad, Jericó sería el pecado. Es que le quiero sacar el jugo a todo el texto, no sé si se dio cuenta. Quiero que usted aprenda la palabra. Pero no que sea como ese religioso que la sabía, pero no sabía cómo entrar al cielo. La religión te hace frío. La religión te mete en una morgue judicial. Pero mi texto dice, cayó en manos de ladrones. Verso 30. Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ya dijimos en términos espirituales lo que significa. A propósito, para reafirmar este punto, dígale de al lado, no salgas de Jerusalén a Jericó. Porque hay una palabra que separa las dos ciudades y es descendió. Descendió geográficamente, porque Jerusalén se encontraba en un monte y Jericó en un valle. Un valle, hablando en términos topológicos o de geográficos, un valle es una depresión sobre una planicie, ¿está bien? Una breve clase de geografía. ¿Qué es un valle? Una depresión en una... Y hay gente que no está ni siquiera en la planicie, está debajo de la planicie, está en la depresión.
Diga conmigo, subo al monte, me quedo en Jerusalén. Ahora, dice que el pobre hombre cayó en manos de ladrones. Y me apasiona esta parte, porque qué figura más elocuente. Si al hombre lo asaltaron, no le vamos a poner ninguna cosa extraña, lo asaltaron, literalmente. Cayó en manos de ladrones, lo robaron. Pero déjeme usar la figura también, porque el descenso en la vida espiritual, ¿qué pasa cuando descendes espiritualmente? Cuando tu vida espiritual viene en descenso, te roba los sueños, te roba la esperanza, te roba la fe, te roba la expectativa que uno pueda tener en Dios. Descender espiritualmente te despoja en todos los aspectos. Antes, cuando venías a la iglesia, te perfumabas, te cambiabas, te ponías lo mejor, proyectabas, decías, no, este fin de semana tengo esta actividad y aquella otra, y luego voy a ir a predicar y después voy a hacer esto. Tenías una vida armada cuando estabas en Jerusalén, pero cuando descendiste a Jericó, estás enajenado en la vida, solitario, recluido. ¿A cuánto le pasa eso? Porque descendiste. Y cuando descendés, la vida te despoja, te hiere, como este pobre hombre, te lastima, estás susceptible. La vida te deja medio moribundo, claro, porque ya no estás con Dios. Y apartarse de Dios trae todas estas consecuencias. No porque Dios te envíe una suerte de maldición, no creas eso, porque nada de eso puede venir de parte de Dios. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de mudanza ni de variación. Quiere decir que ninguna maldición te va a venir de Dios. Lo que pasa es que cuando uno sale de la cobertura de Dios, cuando uno se aleja de ese paraguas espiritual en el cual Dios te protege, ahí el príncipe de la potestad del aire, Satanás, aprovecha para tirar todos los dardos de fuego para despojarte aún más de lo que estás. Por eso que apartarse de Dios trae sus consecuencias, no porque Dios te envíe maldiciones, sino porque queda fuera de su cobertura y el diablo tiene la total jurisdicción sobre aquel que no está bajo el cuidado de Dios. Pero ¿qué decir de ladrones también si el mundo y el sistema es un ladrón por excelencia? El pecado y los placeres son un ladrón. Y el mismo hombre genera interiormente sus propios ladrones, con los temores, con las inseguridades, con las frustraciones, con los complejos. Podría estar toda la noche mencionando los ladrones que nos roban constantemente en la vida. Cayó en manos de ladrones. ¿Alguna vez te pasó esto? Claro que sí, todos. Caímos en manos de ladrones físicos, pero también caímos en manos de ladrones del alma, que creo que esos son los peores. Ahora, quiero concentrarme un poco en los dos personajes. Le prometo que voy a ser muy breve. Dice el verso 31 y 32, acompáñeme. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Cuál? En el que habían despojado a un hombre, lo habían malherido, lo habían asaltado. Descendió un sacerdote. ¿Qué se espera de un sacerdote? Que pusiera por obra la palabra. ¿Qué decía la palabra? Amarás a tu prójimo como a ti. No sé si le conté alguna vez, pero a mí me apasiona la historia de la iglesia. Y me llamó poderosamente la atención por qué se le había puesto
en algún momento de la historia cristiana a las iglesias el seudónimo de capilla. ¿Por qué capilla? Un edificio, una catedral. ¿Por qué capilla? San Martín de Tours fue un soldado romano, un general. ¿Ubica San Martín de Tours? No aquí en Recoleta, en Palermo, no. Sino San Martín de Tours. Cuando él tenía 16 años, se había juntado con una camada de cristianos que eran perseguidos. Él quería ser un cristiano porque él entendía que Jesucristo era el único camino al cielo. Pero sus padres tenían sobre San Martín de Tours otros proyectos. Querían que sea una persona de la alta alcurnia, educada, preparada. Así que inmediatamente le prohibieron juntarse con los cristianos y lo enrolaron en las filas del ejército romano, a lo cual hizo la carrera militar y llegó a ser un general. Y en esas incursiones que hacían las legiones romanas a Moravia y a todo el norte, a todos los países nórdicos, San Martín de Tours en una noche fría de nieve iban por esas rutas largas que hacían los romanos, con todo su ejército y toda su legión acompañándolo. Pero resulta ser que a la vera de una de esas rutas romanas había un mendigo, un hombre, pidiendo limosna, tiritando de frío. San Martín de Tours se saca su capa. La capa de un general era amplia. La parte al medio y lo envuelve al mendigo, porque la nieve lo estaba llevando a la muerte, a la hipotermia. Entonces siguen su camino y en una cueva, en una gruta, paran las legiones romanas y San Martín de Tours se acuesta a dormir. Esa noche tiene un sueño. ¿Con quién soñó? Con Jesús. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. San Martín de Tours se despierta en esa gruta, en esa cueva, y deja la otra mitad de su capa. A partir de ahí, todos los peregrinos que pasaban por esa gruta o por esa cueva decían: vamos a ver la capilla a donde se apareció Jesús. ¿De ahí quedó la palabra? En la capilla donde se apareció Jesús. Y no dista mi historia de lo que hizo aquí este buen hombre, el samaritano, pero estoy en la figura del sacerdote. Verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Se esperaba mucho más del sacerdote. ¿Pero qué hizo? Pasó de largo. Y claro, porque así es la ley. Ahora, trasladándolo al concepto de la ley. La ley lo único que puede hacer es solo acusarte, te señala y pasa de largo por tu vida. No te levanta, la ley no levanta a nadie. La ley te deja tirado. Vuelvo al punto anterior, los títulos dejan tirada a la gente. Ahora mire lo que pasó, el verso 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Qué se esperaba del levita? Lo mismo que del sacerdote. Gente que estaba todo el día en la iglesia, gente que estaba todo el día en el templo, gente que buscaba a Dios, gente que oraba para encontrarse con Dios, para reconciliar con Dios al pueblo. Pero resulta ser que cuando ven a alguien tirado, lo pasan por arriba. Siguen de largo. Me gusta la expresión y la simetría del texto. Y viéndole, pasó de largo. Y viéndole, pasó de largo. Me quiero detener un minuto aquí.
Porque cuántas veces vemos cosas y pasamos de largo. Vemos necesidades y... Le voy a contar una infidencia. ¿Sabe cómo nació este mensaje para hoy? Anoche estoy esperando a mi esposa en el centro de Morón. Y vienen estos que cuidan coche, ¿vio? Y me dice, ¿te cuido el coche? Me dice, yo estoy durmiendo acá en la puerta del banco. Y yo digo, qué fría que se va a poner la noche. Y se puso fría. Y yo estaba con una remera y una campera. Entonces le digo, ¿te irá mi campera? Y me miró. Me la saqué y se la di. Pero después vi que tenía unos zapatos medios. Le digo, toma la zapatilla. ¿Y cómo me quedé en Morón? Tenía que volver a casa con mi esposa. Así que me fui en remera y descalzo. Y corrió a la puerta del banco y había alguien ya envuelto en una frazada y le dice a la mujer, mirá lo que me regalaron. Y de allá me decía, Dios te bendiga. Yo decía, ahora mi esposa me mata porque las zapatillas son nuevas. Te pregunto, y lejos de cualquier jactancia, ¿pasás de largo cuando ves la necesidad? El levita y el sacerdote son como cualquiera de nosotros, que conoce la palabra, que va al templo, que ora, que conoce a Dios, que sabe la ley, que sabe la Biblia, que tiene títulos. Sin embargo, hay veces pasamos de largo. Dijimos que la ley te deja tirado, porque estos dos hombres eran la representación de la ley, el levita y el sacerdote. Verso 33, ya voy cerrando. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, igual que los otros, pasaron cerca. Y viéndole, pasó de largo. Fue movido a misericordia. ¿Por qué dije que la ley no alcanza y que la gracia sobra? Por esto. Este hombre no era religioso. Aquí el sentido común triunfó por sobre la religión. Porque el sentido común, la conciencia, ya te está diciendo, mirá, hace algo. Tirale una soga. Y vemos que este hombre no calificaba, los otros sí calificaban para la sociedad. Ser un levito, ser un sacerdote era tener un prestigio, era estar más cerca de Dios, entre comillas. Pero un samaritano era una persona mestiza, que no calificaba como un buen ciudadano ni nada que se le parezca. Pero sin embargo, del que menos espera es el que más está pronto a dar. Y acercándose, dice el texto, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Y lo llevó al mesón y cuidó de él. 3 cosas veo que hizo el samaritano. Se lo voy a poner en pocas palabras, lo resumo. ¿Se anima a repetir conmigo? Interés, tiempo y recursos. De vuelta. Interés, tiempo y recursos. Invirtió. Este sí que hizo tesoros en el cielo. Invirtió. Interés, tiempo y recurso. Y yo creo que eso es lo que más a nosotros nos cuesta. La inversión. Vamos con el primero, el interés. ¿Por qué el interés? Porque mientras que los religiosos pasaban de largo al lado del necesitado, él se detuvo. ¿Te detenés a bendecir a otro? Sería la pregunta en esta noche y te la dejo picando. ¿Te detenés a ver la miseria del otro por un momento? Voy con el segundo. Dijimos interés,
Tiempo y recurso. Voy con el tiempo. Este samaritano dejó su hoja de ruta, dejó su camino. El verso 35 lo explica un poco mejor. Otro día al partir. Un día lo encontró, pero el verso 35 te arroja más luz. Dice, otro día al partir. Quiere decir que no fue todo en el mismo momento. Un día lo encontró y vaya a saber cuántos días estuvo cuidándolo. Postergó su viaje, postergó su empresa a lo mejor, resignó sus propios intereses e invirtió tiempo. Para bendecir a alguien necesitas tiempo, necesitas escucharlo, necesitas atenderlo, visitarlo. ¿Te das cuenta que servir a Dios no es fácil? Servir a Dios, podemos decir, sí, yo sirvo a Dios, hago esto, hago lo otro, pero el servicio a Dios empieza por el interés al prójimo. Nosotros hemos confundido el servicio a Dios por aquel que está en una plataforma, por aquel que tiene un rol protagónico, por aquel que pueda llegar a hacer cosas a nivel masivo, pero el verdadero servicio es el que puede prestarle algo, hablo en cuanto a función a necesidad, a su prójimo. Eso es servicio. Santiago dijo, la religión pura y sin mácula es visitar a las viudas y a los huérfanos en su tribulación. Necesitas tiempo, necesitas inversión de días. Y por último, recursos. Dice el verso 34, y termino, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. El aceite y vino eran antisépticos medicinales. Sí, era para cocinar el aceite, el vino era para tomar, pero ambos componentes proceden de la naturaleza. Y ambos elementos tenían la capacidad de evitar infecciones. Ambos elementos tenían los nutrientes necesarios que el cuerpo necesitaba. El samaritano sacó su aceite y lo ungió. Sacó su vino y sanó las heridas. Sí, eran antisépticos en el modo de su uso común, pero también son figuras espirituales el aceite y el vino. El vino representa alegría, gozo. El aceite representa la figura o la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos hay afuera que están heridos, lastimados emocionalmente, que necesitan el gozo de Dios, que necesitan la unción del Espíritu Santo para que los lleve a la comunión con Dios? Son esos elementos los cuales nosotros tenemos que invertir, los dones que Dios nos dio, el ministerio que el Señor nos entregó, el tiempo que Dios nos llama a invertir. Sigo un poco más. La cabalgadura. El samaritano se privó de él ir cómodo sobre su caballo y puso a este pobre infeliz, moribundo, y él fue caminando hasta llegar al primer mesón. Pagó los gastos del mesón. Según el texto 34 dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora ya no velaba por sus gastos personales, sino por los de él y por los de otro más. Tuvo que pagarle la habitación, la noche, en una cama. ¿Me estás siguiendo? Y como si esto fuera poco, dice que el verso 35, otro día al partir, sacó 2 denarios. Un denario representaba la paga de un día de trabajo, un jornal. Un denario representaba un jornal. Le pagó 2 días al mesonero para que lo cuide. Voy a hacer un cálculo muy actualizado. Un albañil oficial hoy está ganando unos 400 pesos por día.
Un peón de albañil, 250 pesos por día. Haga de cuenta que era un oficial. 400 más 400, 800. Sacó y pagó 2 denarios, dos jornadas de trabajo. Y le dijo al mesonero encima, verso 35, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Le dejó el crédito abierto encima. ¿Lo conocía? ¿No? Lo encontró tirado. ¿Cómo empezaba mi texto? ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? No estoy hablando de que vas a heredar la vida eterna por las obras buenas que hagas. No. Estoy hablando de la ley y de la gracia. La ley no alcanza. La religión es el síndrome de la frazada corta. Te tapa la cabeza y se te destapan los pies. Te tapa los pies y se te destapa la cabeza. La ley nunca alcanza. La gracia sobra, la gracia es abundante. La figura del samaritano yo lo pongo a la figura de Jesús, que nosotros estábamos medios moribundos, por no decir que estábamos muertos del todo. ¿Y qué hizo Él? Nos cargó, no tenía la obligación. Mientras que la religión nos dejó tirado, vino la gracia de Jesucristo, nos levantó, sanó nuestras heridas, nos llevó al mesón, nos cuidó y encima nos dejó una cuenta abierta para que sigamos gozando de todos los beneficios. Te cierro con esto. Dice que el samaritano encima le dijo, si gasta algo de más, te lo pagaré cuando regrese. ¿Tenemos promesa de que el Señor va a regresar? No desperdicie la cuenta del Señor, gaste lo suficiente nomás. Pero Él va a regresar un día. Y Él se va a poner a cuenta con cualquier cosa que nosotros hayamos necesitado. Ahora, Él le dijo, el que usó de misericordia con Él, entonces le dijo, ¿cuál es tu prójimo? El que usó de misericordia con Él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cierro diciéndote, así como fue Jesús con vos, que te encontró tirado en la vida, que caíste en manos de ladrones, que descendiste de lo bueno a lo malo, que te levantó, que te sanó, te restauró. Andá y hacé lo mismo con otros. Andá y hacé lo mismo con otros. No se te cuenta eso para entrar al cielo, no. Pero te das cuenta que por más que sepas la palabra, por más que ames a Dios, por más que tengas títulos, no significa que encuentres satisfacción en la salvación. Cuando uno hace estas cosas, le llenan el corazón de gracia y uno puede encarnar a la persona de Jesús.